Bildu. Eleak mugimendua 2011an sortu zen, pertsona eta proiektu guztiek gauzatzeko eskubidea izatearen alde lan egiteko. Hala ere ezin ditugu ahaztu, honen aurretik sortu diren beste hainbat ekimen, besteak beste, 1988 eta gehiago lantaldia eta Gernikako akordioa bera. Hau da mozioaren lehenengo bi puntuetan eskatzen dena, intenzionalitate politikoak duen epaiketarik ez dadila gertatu, ez dadila inor auziperatua edo zigortua izan, dagozkion eskubide zibil eta politikoak praktikatzeagatik. Orain dela ezein beste urte, frankismoan, inolako eskubide zibil eta politikorik ez zegoen, eta hori aldatzeko lan egin zuten talde politiko, sindikatu eta elkarte ugari. Mozioen sarrerari eta azken bi puntuei erreparatzen ez badiegu, pentsa genezake beste garai batzutako eskaerak direla hauek, eta ez garelari bere burua demokratikotzat duen gizarte batetaz hitz egiten. Azken finean oinarrizko eskubide batzuk ari gara eskatzen, iritzi askatasuna, adierazpen askatasuna, elkartzeko eta politikan aritzeko askatasuna, manifestazioak egiteko askatasuna, justiziarako giza eskubidea, boto emateko eskubidea, hautagai izateko eskubidea, eta egoera konpontzeko eta demokrazia sartzeko eskubidearen aldeko defentsa dira hemen eskatzen direnak. Mozioak alderdien legean 2002ko ekainean onartu zena, bertan bera ustea eskatzen du, eta zergatik eskubide urraketa hori gauzatzeko asmatutako instrumentua delako. Herri honetan, legoenen ondorioz, 8 auzipetu ditugu, horien artean 6 gazte baldintzapeko askatasunean, bai eta atxilotu, epaitu eta absolbituak izan diren beste 8 pertsona. Epaiketaren zaialdiz beste lau, eta bukatzeko inhabilitatuak izan dira 150 pertsona. Mozionek euskal gizarteak bizi duen egoera politiko berriaren aurrean, normalizazio politikora iristeko pausoak eman ditzagula eskatzen digu, eta konpromezu eta ardura hori momentu honetan ikuste dut ordezkari politikoei eskatzen zaigula. Badakigu ez dira garai errazak izan inorentzat herri honetan azken urteetan, baina pauso garrantzitsuak eman dira eta aurrera begira lan egiten jarraitu behar dugu. Ordezkari politiko guztioi dagokigu demokraziaren aldeko jarrera tinkoa erakustea. Alde batetik, bakegintzaren eta bide politikoen aldeko jarrera tinkoa erakutsiz, baina baita ere eskubide zibil eta politikoen aldeko jarrera irmoa erakutsiz. Eta guzti honetatik, udalbatza osatzen dugun kide guztioi bide honetan lan egitea eskatzen zaigu eta gizarte hau normalizazioaren bidean jartzeko eredu izan behar dugu. Eta bide honetan beste pauso garrantzitsu bat izango litzateke mozio honen alde guztiok batera lan egiteko dugun nahia adieraztea gaur hemen. Eta nik uste dut oinarrian hori dagoela aurrera begira lan egin behar dugula eta politikoen ardura dela baita ere guztion artean eredugarri izan eta pausoak ematea gizarteak ere normalizaziorako bidea erresago izan dezan. Eskerrik asko, bozketara aterako dugu, besterik bai. Erderaz izango, beto. Marine Karenaiz, eta lakizuten bezala, hemos hecho un trabajo con todos, ¿no? Antes de enseñar esta moción y creo que no es justo que nos digan que este no es el sitio para tratar una moción. Yo creo que como ciudadana de este pueblo puedo pedir en el ayuntamiento que se traten mociones, ¿no? Creo por otro lado que lo que es el sufrimiento, todo eso, nosotras no estamos para trabajar en eso. Estamos por los derechos civiles y políticos. Y porque se ve una normalización, y es real que la ley de partidos se está cayendo por su peso. Yo creo que sí, hoy en día. O sea, la legalización de Sortu, ahí está. Hay cosas, lo que ha dicho Juanca, en un momento dado, podéis ver legítimo que Arnaldo Otegi no esté en la cárcel. Y si hay una persona de este pueblo que es madre de un niño y tiene la misma situación que Arnaldo Otegi, eso no me lo podéis negar. Luego votéis a favor, en contra, pero es la misma realidad. Es la misma. Pero Arnaldo Otegi sale en la tele y Sonia no. Pero para nosotros es la misma realidad. Entonces, nuestro trabajo es ese, que ha habido sufrimiento, no sé, o sea, no sé cómo deciros, hay foros para tratar todo eso y lo importante es, pues lo que ha dicho ella, ¿no? El poder asumir que haya una normalización para que la sociedad ya vea un futuro diferente. Solo pedimos eso, yo creo, ¿eh? Gracias. Besterik ez bada, bostetara
Bueno, nosotros sí queremos matizar al hilo de lo último que ha hablado. Nosotros estamos trabajando, y lo saben ellos perfectamente, por la normalización y porque los cambios que vemos que se están dando, cambios continuamente, puedan ser una realidad que nos haga convivir en mejores situaciones de armonía que hemos pasado hasta ahora. Pero mientras tanto, nosotros no podemos obviar, y así lo decimos claramente, que hay unos juicios, unos fallos y una sentencia y que la vamos a acatar todas, y así lo estamos haciendo hasta ahora. También vamos a trabajar, y estamos haciéndolo ya, porque esto llegue lo antes posible a un mejor escenario del que hemos vivido hasta ahora. Eskerrik asko, besterik ez bada, bozketara aterako dugu, mozioaren aldeko bozkak, kontrakoak, 12 aldeko, eta 9 kontrako. Lehenengo puntuarekin jarraituko dugu. Zortzigarrena, mozioa, sozialistak asko, sozialistak, zentral taldearena, publizitaterako panelak, lanari kontrolki ezberdinetan batzeko. Euskal Sozialistak taldeak, aurkeztu nahi du mozioa. Bueno, nosotros hemos presentado una moción con una argumentación, podría haber sido también diferente, pero entendíamos que tenía que ser así y bueno, creemos que es una oportunidad que en estos cambios y en esta normalización en la que estamos todos hablando, trabajando, pues que en clave positiva podemos cambiar también este tipo de situaciones que se dan y que provocan, pues, nos recuerdan tiempos pasados que no queremos que se vuelvan a repetir. Por lo cual, pues, la moción está ahí y esperamos que todos lo entendáis y votéis a favor de la ley. Bueno, en relación a la moción, señalar que, por lo menos por mi parte, observo una clara desproporción entre lo que se propone en la moción y la parte expositiva de la misma. Yendo a lo que se propone, evidentemente comparto el primer punto, entre otras cosas porque ya se está trabajando desde el departamento correspondiente en la ubicación de los paneles que se solicitan. Y bueno, aunque tengo más dudas, podría llegar a compartir el segundo de los puntos y me explico. Desde el año 93 esta corporación tiene una ordenanza sobre publicidad en la vía pública, que entre otras cosas regula el tema de los carteles, pancartas y pintadas. Yo pienso que no se ha aplicado en una sola ocasión, por lo cual pues tengo el convencimiento de que la autorregulación de aquellos grupos o personas que pongan o que ponen carteles sería más efectivo que ponerse a hablar o elaborar una regulación que luego en la práctica es muy difícil o incluso imposible su aplicación. Pero en todo caso, si el resto de grupos hubiese de interés de alguna forma coger esa ordenanza del año 94 y actualizarla en el sentido que se apunta, yo desde luego no tendré mayor inconveniente tampoco en suscribir el segundo de los puntos de la moción. En todo caso, señalaba al principio la desproporción que existe entre esos dos puntos y el texto de la introducción a la moción. Evidentemente creo que todas y todos los que aquí estamos compartimos la aspiración a una mayor limpieza en nuestras calles y plazas, pero eso no me puede llevar a dar la razón al Partido Socialista en lo que considero una lectura apriorística y unilateral de la realidad. Una mirada a las paredes de nuestro pueblo nos dice que la realidad es más compleja que señalar con el dedo a un determinado sector político de esta villa.
sin ir más lejos, y si viésemos quién coloca carteles en este momento, veremos que empresas o particulares pues son mayoría frente a los carteles de signo político. Por cierto, la realidad por la que estamos atravesando a nivel social no puede ser ajena a la presencia de algunos de esos carteles y pancartas, y sin duda la situación de crisis, los desahucios y el paro también tienen su incidencia en que algunos sectores se encuentran en las paredes de unas pancartas la forma de expresar sus reivindicaciones. Dicho esto, hubiese agradecido por parte del Partido Socialista que se habrían dicho las cosas de otra forma, porque pienso que podemos llegar con los 21 concejales y concejalas de esta corporación a la misma conclusión. Conclusión, insisto, estoy seguro compartimos todos. Entiendo que la convivencia, a la que hacía referencia, también nos pide a todos un pequeño esfuerzo a la hora de hacer estos planteamientos. Ondo Alderdi Popularretik, zurea izatzeko, EAJ-PNV-tik. Sí, yo recuerdo que hace unos meses, desde este grupo, desde el PNV, en Robos y Preguntas, ya se intervino al respecto y se solicitaba además a petición de unas, en este caso de unas vecinas, pues que el equipo de gobierno hiciera un especial esfuerzo en mantener limpias las calles de la villa, porque sí se había apreciado un incremento de la cartelería que decoraba nuestro municipio. Además, entendíamos que era coherente con las líneas estratégicas marcadas por el equipo de gobierno en lo relativo al medio ambiente. Desde luego nosotros no hemos apreciado una mejora, y si bien es cierto que la parte expositiva de la moción entendemos que contempla una parte de la realidad, porque los carteles que decoran la villa son de signo político y de otros muchos, ¿no? Si es verdad que los de signo político igual son los más vistosos, los más llamativos por el material o lo que sea, pero nos da igual que sean en defensa de derechos que bueno, pues, de derechos políticos como los desahucios o no sé si indiferente. Lo que sí queremos es que nuestra villa esté más limpia, y para eso la iniciativa que se propone nos parece adecuada. El segundo punto lo vemos sobre todo adecuado en lo relativo a incluir un sistema regulador del uso de los nuevos soportes. Se van a poner unos paneles y habrá que regular cómo se utilizan esos paneles, normas básicas de comportamiento, quién los pone, quién los quita, cuánto tiempo se pueden poner, cuánto tiempo se pueden quitar, de qué tipo de anuncios estamos hablando. Eso yo creo que requiere que se le dé una pensada y que se escriba, ¿no?, en papel, para que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo. Y luego, sobre todo, yo creo que el ayuntamiento tiene un plus de responsabilidad a la hora de que tiene que destinar parte de sus recursos a actuar sobre este tema, pero también creo que hay que incidir en la educación. Y para educar, la mejor manera de educar es dando ejemplo. Eso se ve con los chavalitos pequeños. Y campañas de concienciación y de educación en este aspecto, yo creo que en este ámbito serán mucho más eficaces que cualquier normativa sancionadora que se quiera imponer, con lo cual yo estoy de acuerdo con los dos puntos que plantea el Partido Socialista, pero también creo que hay que darle una pensada al tema de las campañas educativas para sensibilizar a la ciudadanía y que se mantenga en general la vía más limpia, ¿no? En todos los aspectos, en todos. 2 minutik.